Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a María Sánchez de Tagle, como le llamo yo, la curadora de almas. María ejerció una década como abogada. Sin embargo, su vida dio un giro repentino, el cual la llevó a encontrar su verdadera pasión en guiar ceremonias y círculos femeninos y compartir su viaje espiritual, el cual comenzó hace más de 10 años. En este episodio exploramos cómo su búsqueda de conexión con la esencia humana la llevó a inspirarse en tradiciones ancestrales para honrar momentos significativos en la vida. Hablamos sobre la vulnerabilidad, la escucha interna, el poder de tomar decisiones y la fragilidad de la vida, temas que reflejan su compromiso con el amor y el servicio. Además, descubrimos cómo su familia y su mantra de amar y servir sigue siendo el motor de su misión. Si quieres descubrir cómo María utilizó su escucha interna para realizarse como persona, no te pierdas esta conversación profunda, honesta y llena de aprendizajes para la vida. Si quieres saber más sobre María y su proyecto Celebra, síguela en Instagram como María Sánchez de Tagle. O sea, yo aprendí a que siendo una persona altamente sensible, porque hoy te puedo decir que me identifico con quienes somos altamente sensibles, aprendí a desconectar o anular esas sensibilidades de chiquita para sobrevivir. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Bienvenida a Escucha. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes que todo decirte que me encanta compartir este espacio contigo. Como yo te digo, eres curadora de almas y lo digo desde mi experiencia y eso para mí tiene mucho valor. Entonces, el que estés aquí sentada dándonos tu tiempo, platicando un poco más de ti para que la gente te conozca, tiene muchísimo valor y gracias desde ahorita por compartirte. Gracias a ti, mi Valo, porque igual a mi vida has llegado a aportar muchísimo. He tenido la suerte de conocer parte de tus procesos, los de tu familia, y eso no hace más que enriquecer mi propia experiencia. Gracias por tu confianza y gracias por prestarme tu espacio. Es un honor enorme. Feliz de la vida. Mi Mary, para empezar, para ponernos a tono en esta conversación, quisiera entender 3 preguntas muy sencillas, pero creo que nos pueden dar muchísima claridad de quién eres tú. Me encantaría saber quién es María Sánchez de Tagle. Después me gustaría entender un poco más quién es la Pony. Híjole. Y luego me encantaría saber también quién es mi muñeca. Ay, así de rápido me vas a tronar. Híjole. Bueno. Ya me tronó este hombre. Bueno, a ver. María Sánchez de Tagle creo que es un proceso en construcción. No me gusta definirme por mis etiquetas, por mis quehaceres, por mis roles. A lo mejor y suena un poco dramático lo que te voy a decir, pero yo creo que hoy María es un ser humano roto, ¿no? O sea, por eso digo que puede sonar un poco dramático, pero creo que esa ruptura que viene de años para acá
es la que me ha llevado a poquito irme encontrando con una María más auténtica, más verdadera y que está en proceso de volver a unir esas piezas que cada día me hacen un poquito más de sentido. María es una buscadora intensa, incansable, inquieta. María es un alma, yo creo que es, no sé, creo que me ha costado comprender que vine a disfrutar la vida a través también del dolor que se va presentando dentro de este juego cósmico llamado vida, ¿no? O sea, que todo cabe, que podemos disfrutar y a la vez podemos estarla pasando medio mal en cierto aspecto, pero como todo forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, para describirme, pues sí, María es un ser humano en reconstrucción, ¿ok? Dentro de mis roles, pues María es mamá, María es abogada, María es pareja de un ser humano increíble que se llama Agustín. María se dedica desde hace tiempo a guiar y a facilitar espacios simbólicos, ceremonias simbólicas. Y María es una mujer que también, como que de alguna manera, asume mucho, con mucho honor y con mucha gracia y devoción, el ser mujer. ¿Okay? Luego, la Pony. La Pony es, no sé si llamarlo como alter ego, pero es fabulosa. O sea, es esta parte que muchos años me definió, me presentó hacia el afuera. La Pony es esta María desmadrosa, fiestera, como un poco más valemadrista, más ligera, amante de Gloria Trevi. Bailadora. Bailadora incansable, amante de Sabina. La Pony es como toda esta parte, pues sí, también a lo mejor un poco más seductora. Y por muchos años apagué a la Pony, porque para mí era, o eres María Sánchez de Tagle, desde este lugar como más serio, más responsable, más espiritual, ¿no? Y la Pony pues era todo lo que iba un poco en contra de esta otra personalidad. Y sí, durante años la apagué, pero ahora también le estoy dando cabida, ¿no? O sea, le estoy dando cada vez más entrada porque es una versión mía que me cae perfecto. La otra que les presenté, como lo podrán sentir, es un poco más densa, un poco más intensa. Y la Pony es, o sea, hay personas que a la fecha no saben que me llamo María, ¿no? O sea, que se quedaron como con la Pony. En el statement de la En Pony. el statement de la Pony. Y mi muñeca es quien fui para mi papá y quien soy y seguiré siendo para mi papá. Y es algo bien importante porque aunque ha sido una relación con mi papá que ha pasado como por muchos momentos y por muchos espacios y distancias y cercanías, como me veía mi papá, ¿no? Y yo creo que de alguna manera nuestros vínculos nos ayudan a irnos experimentando a través del otro, ¿no? Seguir conociendo partes nuestras que a lo mejor y las tenemos escondidas o que no nos hemos animado a reconocer. Y para mi papá era muy fácil enseñarme a su muñeca, ¿no? Esta niña que no tenía que hacer mucho para ser aceptada, para ser vista, para ser reconocida, que bastaba con ser, con existir para ser amada por él. Entonces, esa es la muñeca. Gracias, gracias Mary. Sí. Preguntarte un poco por tu infancia. Naces en una casa de muchísimo amor, contenida por tus hermanos, por tu papá y por tu mamá, y iniciando en una espiritualidad que viene sobre todo cargada en el catolicismo, en donde empiezas a entender cuál es esta parte espiritual desde muy niña. Cuéntanos un poquito de este adentramiento. Mi infancia, mira, bueno, no sé si quien nos escuche se vaya a identificar, ¿no? Pero creo que nosotros vamos reinterpretando nuestra historia en función de la edad o la época que estamos viviendo, ¿no? Entonces, durante muchos años, yo crecí con esta idea justo como lo describes, ¿no? De haber nacido en una familia perfecta, preciosa, contenida, con papás presentes, amorosos. Y eso es verdad, o sea, tenía unos papás muy presentes, pero también creo que poco a poco, cuando nos animamos a revisitar nuestra historia desde un lugar como más maduro, más adulto, también nos damos cuenta que pues la infancia, a menos de que hayas tenido como algún evento que la marque de manera como contundente,
también es romantizada, ¿no? Yo hoy por hoy, sin dejar a un lado esta parte bonita, pero también me acuerdo de una infancia bastante solitaria, en donde crecí un poco a la sombra de una de las personas a las que más amo en esta tierra, que es mi hermana Sofía. Pero sí, ¿no? O sea, yo crecí siendo la hermana chica y la expectativa siempre estaba en llegarle a los talones a alguien a quien le decían el cisne blanco. O sea, Wow. Sofía era el cisne, Sofía era, que ahora a ella le toca trabajar eso, ¿no? O sea, trabajar el que, pues sí, o sea, ella siempre representó el arquetipo de la mujer perfecta, de la estudiante perfecta, de la niña guapa, ¿no? Y entonces para mí era un poco esta parte de, pues, ¿cómo le llegas a los talones a algo tan perfecto? Y yo solita fui como buscando sobredesarrollar otros talentos que me diferenciaran de Sofía. Pero me fui más como al rollo de la divertida, la que hacía el show en la fiesta, la que, ¿no? Y vas viendo cómo desde niños, pues vas sacando de donde puedes esas herramientas para pertenecer, ¿no? Fue una infancia en donde justo este entorno, a ver, mi papá era ateo, yo creo, o sea, él creía justo en el amor, en Jesús, siempre fue como una figura como muy, pero desde el Jesús humano, ¿no? Y como que mi papá le dijo, mira, a mi mamá, tú encárgate de la educación religiosa de los niños porque pues sí se necesita esa estructura, ¿no? Total. Entonces me meten en una escuela de legionarios y de ahí empiezo yo como a conectar con esta espiritualidad un poco como de normas, de reglas, de Dios castigador y de mucho de irte amoldando a lo que los otros esperan de ti. Y ahí el sistema, el contexto, pues dijo, híjole, tenemos a la presa perfecta, ¿no? Sin victimizarme. Pero yo siendo una niña a lo mejor y que por afuera aparentaba ser súper segura de mí misma, he ido trabajando que desde chiquita, pues desde donde me movía era desde esta inseguridad, ¿no? Y desde esta necesidad de ser aceptada, de ser reconocida, y pues que tenía que ir buscando mis propios medios para ser vista y ser reconocida. Y me agarré de la religión, ¿no? O sea, como siempre, a ver, todos somos seres espirituales, ¿no? Pero para mí la espiritualidad en sí ha sido importante desde siempre y lo único que conocía era la religión. Entonces me agarré de ahí y nada, creo que de alguna manera fui encapsulando este concepto de libertad, ¿no? O sea, como que me fui encasillando y como que fui escondiendo un poquito mis alas porque de naturaleza soy mucho más introvertida de lo que puedo parecer, pero también soy un alma rebelde, soy un alma a la que le gusta como que cuestionarse todo, romper esquemas. Y en esta burbujita pues no podías ni cuestionar y si te atrevías a romper algún mandato o algún esquema, pues eras puesta en la esquina, ¿no? Y así crecí todos esos años de infancia y pubertad. Con una familia así muy unida, mi hermano es algo que hemos platicado mucho él y yo, ¿no? Porque siempre o sea, como que traíamos esta historia de que siempre la habíamos llevado increíble y etcétera. Y hace pocos años nos sentamos con un mezcal y dijimos, no es cierto. O sea, él no me tiró un lazo hasta que yo tenía 20, ¿no? Y yo sentía como que le daba penita porque él era de los cools de su generación y etcétera. Pero eso, ¿no? Te digo, o sea, como cuando lo vas reinterpretando te vas dando cuenta que chance no era como te la creíste. Fuera de eso, familia extendida muy cercana, muy querida, mucha música a mi alrededor, mucha bohemia, alcohol, ¿no? O sea, el alcohol siempre formó parte como de estas tertulias y estas reuniones familiares. Temas económicos importantes. Mi papá fue un alma bohemia que vino a gozar y a disfrutar y a tener, o sea, era como buenísimo para las relaciones. Tenía amigos de verdad fieles que lo amaban. Entonces mi papá, pues, o sea, como que se la armaba, ¿no? O sea, salía y para él era eso, la guitarra, el tequila, la familia, siempre muy importante. Pero cuando empiezan los temas de lana importantes, yo todavía era chiquita, mi mamá empieza a trabajar, pero a chambear desde un lugar como pues de coraje, ¿no? De decir, a ver, yo me gustaría seguir siendo ama de casa al 100% y mamá de mis hijos y ahora tengo que chambear. A mí me contaban muy poco, a mis hermanos les contaban mucho más y se sentía esta tensión familiar constante, muy, muy abrazada por el amor genuino que se tenían mis papás, pero el tema de la lana fue un tema. O sea, mi papá
tenía esta frase que yo he analizado en terapia hasta el cansancio, que decía que somos tan ricos que lo único que nos falta es dinero, pero a la par o a la vez ibas en una escuela completamente selectiva y, ¿no? O sea, en donde vivían las hijas de los señores más ricos de México. Entonces, era como, ok, somos riquísimos, pero entonces quienes tienen mucha lana, pues no pueden ser felices, ¿no? Porque pues los papás se van de viaje y porque no les ponen atención. Entonces, el tema del dinero también como que siempre formó ahí sí, o sea, fue importante ver también como la relación de mis papás ahí se distanciaba un poco y de ahí sacamos mis hermanos y yo también como una garra de decir, bueno, pues yo empecé a chambear a los 12, vendía linaza, luego vendía mis apuntes, luego a los 14 trabajé en un antro que mis papás no tenían idea que era una tardeada que les dabas alcohol a niños de 13 y 14 años, ya sabes, pero me las fui armando sola y viví becada toda mi vida, o sea, en el del Bosque becada toda la vida, en la Ibero becada toda la vida, que eso también era una presión extra porque pues yo no podía bajar mi desempeño académico. Sí, no puedas fallar. No podía fallar. O sea, lo bueno es que se me daba lo académico, pero también era una presión constante, ¿no? Y de ir cumpliendo con, o sea, era como, María, esto es lo que se espera de ti, o sea, no hay de otra. ¿Quieres seguir estudiando aquí? Pues dale. Entonces, eso es un poco mi infancia y también parte de mi adolescencia. Muy buenas amigas, te digo, mis hermanos siempre han sido como una roca, pero también me empecé a llevar con ellos mucho más grande de lo que yo suponía que me llevaba. Claro. Uh-huh. Cuando pasas esta etapa de, pues esta microburbuja, ¿no? Muy pequeña de la escuela, de esta competencia para sobresalir, de tener que destacar y demostrar quién soy yo y sacas como pues no diría personaje, pero estos atributos de ser la sociable, la que cae bien, la que es chistosa, la que tiene esta chispa, empieza a funcionar, ¿no? Y esto te puede funcionar a lo mejor en una edad, pues de adolescencia, en una edad donde vas creciendo, pero luego llegas a una adultez en donde pues empiezas a trabajar en uno de los despachos pues más importantes aquí en México, ya como abogada. ¿Qué pasa en esta transición de ser la estudiante a ya ser la profesionista María Sánchez de Tagle, en donde todavía tenía más presión y tenía que seguir demostrando a lo mejor lo que ella se contó? Exactamente, exactamente. Y justo, ¿no? O sea, como que antes yo ya dedicándome hoy a lo que me dedico, como que ponía la abogacía a un lado. ¿No? Era como, ya no soy abogada, no, ya no ejerzo como abogada, pero hoy digo, siempre voy a ser abogada. Sin duda. Fue una época bien, bien linda, que recuerdo con cariño, que recuerdo con pasión, ¿no? O sea, porque sí, la época universitaria es como, ya eres adulto, pero sigues estando bien, güey. Es divertida. Es divertida y juras que tienes muchísimas responsabilidades, pero a la vez ninguna importa. Yo en ese momento justo me divorcio de la espiritualidad como la conocía y dije, toca chambear y toca divertirme. Perdón, te interrumpa. Sí, claro. Cuando dices me divorcio de la espiritualidad, ¿te alejas de esta parte del catolicismo y la dejas a un lado? ¿O más bien tu enfoque se pone 100% al trabajo? Para mí fue como enterrarla. O sea, yo había conocido la espiritualidad a través de la religión católica. En el momento en el que empiezo a cuestionar la religión católica y que empiezo a ver cosas que ya no hacen match como con mi forma de creer en ese momento, dije, no, pues esto ya no creo, ya no soy esto, pero era la única forma conocida de conectar con mi espiritualidad hasta ese momento. Sí. Entonces, para mí, digamos que ese cuerpo espiritual en ese momento fue como, me voy a echar una larga siesta. ¿Cómo fue esta ruptura? ¿Encontraste algo? ¿Te cuestionaste? Fue tajante. ¿Hubo algún evento en tu vida o de un día para otro dijiste, se acabó? Fue tajante, o sea, de haber estado metida hasta el tuétano, me cuestioné si me iba a ir de consagrada, estuve... Ok, o sea, llegaste hasta ese punto. Claro, y me acuerdo perfecto que según yo estaba en la capilla y le dije, Dios, si quieres que sea consagrada, avísame de una vez. Y yo escuché perfectamente la respuesta de Dios diciéndome, no vas a ser consagrada. O sea... Métele a la abogacía. Exacto, métele a la abogacía. Entonces dije, perfecto. Claro que no escuché la respuesta de Dios, ¿no? O sea, era yo diciendo, por aquí no va. Interna, exacto. Claro. Y sí, estuve muy metida, viví como 3-4 meses en Chile viendo si era lo mío, muy metida. Y en eso, te digo, cuando empiezo a cuestionar y a mí me empiezan como a rechazar por estar cuestionando, ¿no? O sea, se empiezan a activar estos miedos de decir, ya no perteneces a esto.
ahí sí fue como, esto sí lo puedo decidir yo, ¿sabes? O sea, fue como, esto sí puedo decidir yo y a mí ya no me cuadra, no me está cuadrando y es la época de divertirme. Y no me hace sentido ir a misa los domingos y no me hace sentido no poder darle un buen beso a mi novio sin sentir que estoy pecando. Sí, con ¿no? culpa Exacto. de experimentar Exacto. tu sexualidad, ¿no? Exacto. Y a ver, el tema de la culpa ha sido importante en mi vida porque también ha sido como ir rompiendo, ¿no? Con todos estos paradigmas y con todas estas creencias que te hacen vivir una vida desde la culpa y desde la vergüenza. Pero bueno, yo corto ahí relación con la religión católica y la espiritualidad se va a dormir un poco y empiezo pues sí, ¿no? Esta nueva etapa de abogada. Empecé a trabajar en segundo semestre, ¿no? A mí ya me urgía también la independencia económica real. O sea, me acuerdo que en mi primer sí, como chamba de pasante, me pagaban nada. O sea, de verdad nada. Y para mí era, wow, o sea, ya esto es lo mío, ¿no? O sea, de vender como ciertas cosas que me daban para pagar el celular o ahorita a lo mejor ya podía decir, bueno, me pago yo el viaje a Acapulco y ahora sí puedo decir que voy, ¿no? ¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Me acuerdo perfecto que el primer outfit que usé para ir al despacho me lo compró mi hermana. Es algo que nunca se me va a olvidar, que llegó con la ropa de decirme, bueno, porque pues yo o sea, teníamos poca ropa, de verdad, y a mí me angustiaba que quería ir guapa y presentable y pues no tenía cómo comprármela. Y entonces llegó Sofía, que esa es Sofía, mi hermana, ¿no? O sea, Sofía. Y por otro lado tenía a mi hermano que estudiaba la misma carrera, entonces ahí sentía mucho el apoyo de mis hermanos. Mi papá siempre fue un abogado frustrado y mi mamá me pagaba el 10% de la carrera que no entraba en la beca. ¿no? Entonces era como el apoyo de todo. No me acuerdo qué hice con ese primer sueldo, pero seguramente, estoy casi segura que había un viaje de mis amigas planeándose que para mí fue como con esto, ¿no? O sea, con esto ya me puedo ir yo pagando. Y fue una época, te digo, a ver, muy desgastante, porque muy linda, pero muy desgastante a la vez, porque sí era vivir para eso, ¿no? O sea, llegar a clase de 7 y salir, o sea, clases, chamba y salir a las 10, ¿no? Y pues moverte por toda la ciudad, entrar a un tema que hasta ahora reconozco, ¿no? Que sí es un tema, pues, de abuso real, ¿no? En el que tienes que llegar como mujer a los tribunales y ese día te pones falda para que el secretario te quiera dar las copias, que en ese momento era como parte del argot, ¿no? Y que a lo mejor el abogado escogía mandarte a ti en lugar de al otro pasante para que le cerraras el ojito, ¿no? Y para mí era como, pues sí, era como... Sí, parte de mi chamba. Sí, parte de mi chamba, el precio a pagar. Y hoy lo veo y digo, madres, wow, ¿no? Qué duro. Pero abrazo mucho también a esa María de entonces. ¿Qué te llevas de la abogacía, de estas experiencias? Mira, me llevo... Porque dices, soy abogada. Sí. Y hoy me dedico a esto, pero soy abogada. Me llevo confianza en mí misma, en el saber que era muy buena en lo que hacía. Y mucho, obviamente, pasado por mis jefes, ¿no? O sea, como que te reconocía el jefe, entonces yo ya me la creía. Confianza en mí misma, me llevo mucha estructura, ¿no? A mí, por ejemplo, la palabra siempre ha sido algo que me ha apasionado, que reconozco dentro de mis talentos y la abogacía te da mucha estructura, te da mucha palabra, te da mucho discurso, te da labia. Y también eso es algo que hoy por hoy me sirve mucho. Y me dio amistades entrañables, me dio la capacidad de admirar a personas grandes y también a reconocer lo que no quería en la vida. Creo que el regalo más grande que me dio la abogacía fue saber lo que no quiero. ¿Cómo te das cuenta de saber qué es lo que no quieres? Pues por un lado el ambiente es complejo, ¿no? Es un ambiente muy, muy machista. Es un ambiente en donde la maternidad, por lo menos en la época en la que yo chambeaba ahí, pues no cabía. A mí me gustaba litigar. Cuando empiezo a litigar para derechos humanos, me fui a vivir a Costa Rica, a trabajar en la Corte Interamericana, después de este despacho que platicabas, viví en Costa Rica y ahí dije, bueno, aquí ya empiezo a conectar un poco más con todo este tema social, le empiezo a ver un poco más de virtud y de carnita a lo que hago. Y sí, es una chamba, te digo, machista, demandante, también preciosa en muchas formas y en muchos... Tiene estos dos. Pero cuando me caso, es más, cuando me embarazo mi primer bebé, a mí que me gustaba litigar y es vivir en tribunales y es
desvelarte hasta las 3 de la mañana para ir a llevar ¿no? un escrito a X tribunal. Dije, no, esto no empata con lo que quiero. Pero dije, lo voy a ir llevando como de otra forma más relajada. Mi ex jefe de la organización en la que trabajaba, que es uno de mis más grandes amigos a la fecha, me dijo, mira, lo trabajamos por fuera, tú, ¿no? O sea, como una asesoría externa. Pero al final del día ya no se sentía esa pasión, ya era algo que me estaba costando más que lo que estaba disfrutando. Para mí el trabajo siempre ha sido vital. Hablando de astrología, justamente tengo mucho Capricornio en mi carta. A quien le guste astrología me entenderá. Es mucho desde donde me valido la chamba. Entonces es algo que siempre va a formar parte de mi búsqueda y de mi manera de conocerme y de reconocerme. Pero sí, de pronto la abogacía dejó de apasionarme. Y es algo chistoso porque a la fecha sueño, que ya no sé si son pesadillas, pero sueño que vuelvo a entrar, o sea, que estoy en el despacho ya, la María que soy hoy, con hijos, con etcétera, y está mi jefe diciéndome, oye, tienes que hacer esto. Entonces yo me voy a mi cubículo y es como, madres, ya no tengo idea de cómo hacer unas pruebas, ¿no? Y me despierto como acelerada y agitada, pero sí es algo que me marcó y va a formar parte de mí para siempre. Maybe dentro de esta búsqueda, cuando estás en la abogacía y cambias y te vas a vivir a Costa Rica en este camino, ¿qué tan presente ya estaba esta otra parte de la espiritualidad con las diferentes herramientas que hoy utilizas y que has explorado en tu búsqueda incansable? Mira, te voy a decir, en realidad hacia el afuera poco, pero la respuesta es que muchísimo, porque cuando yo me voy a Costa Rica, dejo mucho de lo que se esperaba de mí, ¿no? Ya estaba en este despacho, iba muy bien y de repente digo, no, quiero derechos humanos. Yo ya andaba con Agustín y de repente fue como, para mí hoy lo veo como un escape. O sea, como que necesitaba una justificación para escaparme de mi realidad, laboral sobre todo, pero no podía dejar de ser la abogada, no podía dejar de chambear. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de la Corte Interamericana, dije, es esto, me voy. Y estando allá, para mí sí era mucho como el, ¿qué carajos hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo en Costa Rica? Digo, fue una experiencia que me dejó mucho, pero no terminaba de cuajar. Y te voy a decir que fue espiritual, en realidad, porque fue cuando empecé a incomodarme mucho o sea, la vida me empezó a incomodar mucho. Empecé que esto es algo que nunca, creo que nunca en la vida he hablado de forma como pública, pero empecé a tener como esta manifestación de un trastorno alimenticio, que yo para mí en ese momento era como, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero ni me lo cuestionaba, más bien empecé a vivir el trastorno alimenticio porque empecé a conocer lo que era la ansiedad, sin ponerle ese nombre. Y de alguna manera también fue un momento como de tomar distancia, pero no desde este lugar que decimos, ¿no? De toma distancia para ver las cosas con perspectiva, sino fue sal corriendo porque no tienes ni idea de quién eres ni de qué quieres de la vida. Lo único que tienes seguro es Agustín, ¿no? Y sí, entonces te podría decir que fue un tema crudamente espiritual, pero no desde la espiritualidad, desde la que hoy pueden conocer a María, que se siente en un círculo y guía meditaciones o etcétera. Entonces sí, te diría que yo creo que ha sido de las experiencias más espirituales. Fue un grito interno hacia ti decir, ya no puedo más. Exacto. Y en lugar de saber o de reconocer en ese momento que para nada me culpo, que estaba en un grito desesperado interno, para mí fue empezar a vivirlo a través, pues de esto, ¿no? O sea, sobre todo lo tengo muy, muy enfocado o sea, muy ubicado con el inicio del trastorno alimenticio. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de eso? Regreso. Ahí a mí ya me urgía salirme de mi casa. O sea, yo ya era como, Agustín, saca ese anillo, por piedad de Dios. Pero yo era la primera novia de Agus. Él había vivido 7 años fuera de México. Pues sí, también alma libre, que nadie creía que se fuera a casar. Pero regreso y me urgía salirme de mi casa. Mis hermanos ya se habían casado y el ambiente de mi casa ya era un ambiente complejo, ¿no? Mi papá yo creo que estaba sumergido en una tremenda depresión, no reconocida, pero mi papá, te digo, siempre nos mostró este lado como bonito de la vida, que en realidad de ser bonito
o de solo ser bonito, lo que hoy veo que hacía era como reprimir lo duro y lo oscuro, y entonces era difícil quejarse, porque entonces si te quejabas no estabas siendo agradecido de todo lo que sí teníamos. Entonces cuando yo regreso, mis hermanos casados viviendo fuera, yo chambeando de sol a sol, pero ya en esta nueva chamba ya regresé a la ONG, y sí, mi mamá trabajando mucho, mi papá trabajando poco, ¿no? Y esas dos eran como, pues sí, situaciones estresantes. Yo vivía como enojada en ese momento, y lo único que me urgía era casarme, ¿no? Por las razones también te podría decir equivocadas. Porque, a ver, hoy por hoy, digo, a ver, a 11 años de matrimonio, digo, sí, sin duda tuvimos mucha suerte de escogernos, porque por lo menos yo me casé por las razones equivocadas. O sea, para mí era salirme de mi casa, era, sí, como cumplir el sueño hollywoodense, ¿no? De, ya saliste de prepa, ya estudiaste una carrera seria, pero ya sabes que no la vas a ejercer después de que seas mamá, entre super comillas, ¿no? Escogiste a un cuate de buena familia. Más bien, para mí era, me escogió un cuate de buena familia. O sea, para mí, siempre Agus había estado como aquí. Yo decía como, ¿cómo me volteó a ver? O sea, la suerte que tengo de que Agustín Otegui me haya volteado a ver. Y entonces yo en esa época fumaba, y entonces dejé de fumar como para cuadrarle a Agus, ¿no? Y en mi vida he corrido, hice una carrera de 6 kilómetros en donde casi dejó el alma. Llegué en último lugar. Pero entonces te das cuenta de cómo yo iba como moldeándome, como siempre lo hice, ¿no? Como moldeándome para ser suficiente para Agus, sin darme cuenta que Agus, que en eso sí se parece a mi papá, siempre me ha amado sin necesidad de que yo corra o deje de fumar o etcétera. Y entonces, pues nada, me casé, llegó el momento, y ahí empieza como otra etapa importante. Tienes una etapa fuerte de crisis, Sí, Mary, de salud, muy al principio de tu matrimonio. sí. Yo a estos eventos, y esto es algo muy personal, los encuentro como hallazgos que nos hacen replantear justamente de qué forma estamos conviviendo en este plano. Uh-huh. Me gustaría entender un poquito más qué pasa en tu cabeza cuando tienes este tema de salud. Ese fue otro de los, o sea, como que yo digo, de las puertas que me fueron abriendo la búsqueda desesperada de la reconexión espiritual. Porque yo me caso y justo estaba viviendo el sueño, recién casada, todo increíble, sí, como un sueño, ¿no? O sea, todo el mundo me decía, el primer año de casada es dificilísimo. Y yo decía, no, hombre. Es divertidísimo. Es divertidísimo, estamos en la gozadera. Y en eso, justo después de cumplir el primer año de casados, yo por un tema, pues sí, gastrointestinal, de reflujo y colitis y etcétera, me dice el doctor, es que hay que checarte el cuello porque a lo mejor el reflujo empieza a dañar las cuerdas. Y en ese ultrasonido se dan cuenta que tengo un quiste, que en realidad era un tumor. Y después de, pues todo pasó en una semana. En esa semana hay un quiste, Agustín no estaba en México. No, al final del día sí te tienen que hacer una biopsia. Hacen la biopsia, es mala o cancerígena, y pues tienes cáncer y te tenemos que operar mañana. En ese momento, te voy a ser súper honesta. Creo que yo, o sea, para mí sí fue como este antes y después, en el sentido como de lo que vino después, pero en ese momento tampoco creas que fue como, tengo que cambiar mi estilo de vida y tengo que, no, o sea, para mí mi preocupación era, sí quiero ser mamá, y pues la tiroides representa mucho. Y lo que hice fue, yo soy muy buena para resolver en el momento cuando hay algo que emocionalmente me está desbordando. O sea, yo lo que hago es desconectar la emoción y decir, venga, ¿qué hay que hacer? Entonces yo dije, me operan en una semana, me operaron, todo salió relativamente bien, y ya de ahí dije, carpetazo. O sea, del diagnóstico de cáncer, el menos grave es el cáncer de tiroides porque se puede solucionar en chinga y nada más te tienes que estar checando cada 3 meses y luego tienes que checarte cada 6 meses. O sea, como que yo dije, me voy a enfocar en lo que se puede hacer. Y después me alcanzó, muchos años después me alcanzó ese diagnóstico, como decir, éntrale ahora sí. O sea, tuviste cáncer y ha sido una joda también. Ajá. ¿Miedos? En ese momento a mí me daba mucho, o sea, estaba como más pendiente de cómo lo estaban viviendo los demás, que sí era como un poco como, sí era, pues fue fuerte.
me preocupaba un poco más cómo estaba mi mamá. Mi papá no podía sostener esos temas. O sea, mi papá, en el momento en el que fuimos con el doctor, quien se sentó fue mi hermano a preguntar, a hacer las preguntas necesarias, etcétera. Mi papá no pudo, se salió. Agus no estaba en México. No te voy a decir que me dio miedo a morirme, ¿no? O sea, era como más miedo a la calidad de vida que pudiera venir después. Yeah. Miedo sí a que me dijeran no puedes tener hijos. Y todos los otros miedos los enterré y te digo que fueron los que me alcanzaron un poquito después. ¿Cuándo te alcanza un miedo de esto cuando reprimes una emoción de ese tamaño? Porque es un mecanismo de defensa, entiendo. Exacto, sí, total y completo, así lo aprendí. O sea, yo aprendí a que siendo una persona altamente sensible, porque hoy te puedo decir que me identifico con quienes somos altamente sensibles, aprendí a desconectar o anular esas sensibilidades de chiquita para sobrevivir, ¿no? Como mecanismo de defensa, porque para mí el sentir se siente demasiado. O sea, yo siento mucho y yo siento demasiado y me desbordo. Y entonces, ¿cuándo me alcanzó esto? Fue siendo una suma de muchas cosas, pero me alcanzó hace más o menos un año, cuando ya tuve el diagnóstico psiquiátrico de una depresión y un trastorno de ansiedad. Entonces fue mucho tiempo después, ¿no? Sumado a muchos otros eventos que yo iba como justificando, como sí, cosas fuertes en la vida hay un chingo, a todo mundo se le muere su papá, a todo mundo puede perder un bebé, y me daba según yo mis tiempos para ritualizarlo, pero genuinamente estaba reprimiendo. Y hoy no me castigo por hacerlo, como que digo, chin, pues sí, o sea, hay un chorro de puntos ciegos. Y a lo mejor no siempre voy a tener las respuestas como me encantaría tenerlas, de esto pasa por esto, y aquí, María, acuérdate que tienes que sentir, y acuérdate que aquí no te desconectes. Pues no, o sea, lo traemos ya tan integrado que lo que hoy siento por esa María es un chorro de compasión. ¿Y hoy cómo manejas esto, Mavi? Porque hoy a lo que te dedicas, y como ya lo dije, yo lo viví en carne propia en uno de los momentos pues más paradójicos de mi vida, creo que es la palabra. Y gracias a ti tuve un relief que jamás había sentido, ¿no? Y eso te lo agradezco enormemente. Por eso te digo curadora de alma. Tú curas almas, pero también te estás curando a ti. ¿Cómo dialoga esta María al decir, híjole, a lo mejor estoy impactando en alguien positivamente, pero a lo mejor yo tampoco estoy tan bien y me acaba de dar un trancazo a la vida que tenía guardado hace 10 años? Cumples en mayo 10 años de este cáncer. Cumplo en mayo, sí, 10 años, justo. ¿No? El 2014. ¿No? Que me sigue persiguiendo y hoy lo diagnostico así. Sí. ¿Cómo conviven estas dos Marías? Uf, es complejo, un poco como cuando me presenté, ¿no? Es como, sí, o sea, ha sido muy, híjole, no, la palabra no es divertido, pero ha sido muy interesante ir descubriendo estas distintas versiones mías, que antes solo me reconocía en una, y de pronto ir conociendo también esta María más densa, más oscura, esta María que no se encasilla en soy María la deprimida, ¿no? Sino soy María la que hoy se está conociendo a través de una depresión, o soy María la que hoy se está conociendo a través de parir y traer al mundo a 3 hijos, o soy María la que, ¿no? O sea, como decir, wow, o sea, vamos de verdad como descubriendo tantas formas en las cuales nos podemos ir presentando ante la vida o reconociendo ante la vida. Y es complejo porque yo hay veces que me siento en una ceremonia y estoy hablando de el niño interior y de repente digo, madres María, o sea... Lo traigo apagado a lo mejor. Y estás diciéndole al círculo que conecte con su niña interna. Entonces ha sido una forma de experimentarme a mí, o sea, el trabajo que hoy llevo a cabo es de verdad como un regalo constante, porque es un espejo constante, no siempre agradable, no siempre que te muestra lo más bonito, sino lo contrario, ¿no? O sea, hay veces que te está mostrando las sombras más profundas, pero ha sido un lugar en donde he practicado mucho, que eso lo veía con algún terapeuta, que justo, ¿no? Como que me decía, estos espacios, tú lo que haces es como presentar un espacio bonito, ¿no? O sea, es como traer a la vida la belleza de la vida, desde cómo se ve el espacio, pero muchas veces tú practicas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo cuando los acompañé con su bebé estrella, yo seguía chambeando a mi bebé estrella, y mucho de lo que yo estaba diciendo para acompañarlos a sanar,
me lo estaba diciendo también a mí misma. Entonces es un espacio de práctica, es la práctica de la esencia del ser humano, ¿no? De lo que puede doler, de lo que puede ser, tan gozoso como la llegada de un bebé o una boda, hasta la despedida de un ser querido. Es como poder practicar la experiencia humana en todas sus formas y estarme dando cuenta de justo, ¿no? De las paradojas, de lo dual, de la intención, de lo bonito y de lo no tan bonito. Entonces, ¿cómo lo hago? La verdad es que no te puedo decir como la fórmula que he seguido porque es una chamba constante. Quiero indagar en este tema porque ahora que hablas de dualidad, y lo digo con muchísimo respeto, claro, y amor, pero creo que has tenido la fortuna de vivir pues, una de las dos cosas más trascendentales de la vida, que es la muerte de un ser querido que fue tu papá y que amas y adoras, y como lo describen, este glotón de la vida, literal, en todos los sentidos. Literal. Y también eres mamá, ¿no? Y eres mamá de Lua, que es tu bebé, que está aquí seguramente, ¿no? Escuchándonos. Sí. Y la vida de tus 3 hijos, ¿no? Pero la muerte de tu papá. ¿Cómo conviven en tu vida estas dos partes, esta oscuridad, pero desde el amor más bonito, ¿no? Y esta luz, desde la luz también muy bonita de ser mamá, pero también con partes oscuras, como es la maternidad o paternidad, que a nadie nos lo cuentan, ¿no? A nadie nos lo cuentan. Para mí han sido las experiencias más vivas, más crudas, más humanas, las dos, ¿no? El dar vida y el ser, pues sí, ¿no? El acompañar la partida de mi papá. Creo que lo que me han enseñado es justo lo que decíamos al principio, cómo todo puede convivir, cómo el dolor más grande puede estar abrazado del momento de expansión y quizá también de plenitud más trascendental en tu vida, ¿no? O sea, justo, o sea, son dos experiencias tan íntimamente relacionadas, la vida y la muerte, y cómo una forma parte de la otra en esta danza. No sabemos qué hay después de la muerte, pero para mí, la muerte de mi papá, la muerte de Lua y la muerte de otros seres queridos, a lo que me han llevado es a abrazar la muerte, no desde donde lo aprendí a lo mejor con la religión o desde el miedo, ¿no? Sino incluso a tenerle como, sí, este respeto, pero curiosidad. Y a ver, yo dentro de mi proceso depresivo, había momentos que decía, te lo juro, prefiero muerta, ¿sabes? O sea, como ya estar viva es demasiado doloroso. Entonces, hoy por hoy la muerte, creo que, y no sé, también como que teniendo hijos chicos que nosotros los involucramos muchísimo en estos procesos, ¿no? O sea, para no tenerle pánico a la muerte, sino más bien decir, es un momento sí doloroso, pero al que todos vamos y empezar a celebrar también la muerte de alguna manera, aunque suene loco, ¿no? Sin quitarle y sin anular el dolor, la falta, el duelo, pero y sin buscar también querer salir del duelo y échale ganas y no te quedes en tu cama. No, si te quieres quedar en tu cama, quédate en tu cama. Es parte del proceso, ¿sabes? Pero sí, hoy por hoy creo que la vida y la muerte en mí conviven un chorro, ¿sabes? O sea, como las dos tienen espacio y yo creo que la relación con mi papá ha madurado y ha sanado tanto desde que él se fue, que luego le decimos a mi mamá, pobre que te quedaste aquí, ya con tus hijos terapeados y tus hijos, ¿no? O sea, como con un poco más de conciencia a lo mejor, porque pues a mi mamá le está tocando echársela en vivo y mi papá pues ya desde allá, ¿no? Total. Ajá. Total. Sí. Herramientas siempre pues sacamos para agarrarnos de algo, ¿no? Cuando vamos en caída libres, ¿qué herramienta agarro? Tú has experimentado terapia, ayahuasca, las cartas, sí, el oráculo, sí, los círculos de estas mujeres que haces. ¿Dónde acaba esta búsqueda, María? ¿Hay un punto donde dices, ¿es suficiente? O como te describen, que eres una buscadora insaciable de seguir y consumir, sí, y tener más y tener más y tener más? Sí, es cansado. Ha sido un proceso cansado, sobre todo esta última década, que para mí es como, o sea, otro capítulo de Netflix, ¿no? O sea, la década de los 30 fue
sí, o sea, como el capítulo intenso de esta necesidad de buscar y buscar y buscar, ¿no? Que mi mamá me dice, qué agotador. O sea, de verdad, ¿cuándo piensas parar? Y para mí ha sido justo, o sea, como parte del proceso, necesitaba buscar hasta el cansancio. Necesitaba hacer las ceremonias de ayahuasca necesarias hasta llegar al punto de decir, aquí tampoco voy a encontrar la respuesta que estoy buscando, que la respuesta para mí era el creer genuinamente que había algo mal en mí, ¿no? O sea, como decir, es que ¿por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo? ¿No? O sea, esto de no creérmela, ¿sabes? ¿Por qué me cuesta tanto sentir? ¿No? O sea, todas estas situaciones decían, es que yo tengo que encontrar respuesta afuera. Entonces, por eso, pues todas las terapias que te quieras imaginar, todas las constelaciones que te quieras imaginar, todas las sesiones que te quieras imaginar, así llegué a la astrología, así llegué al enneagrama, así llegué a terapias más formales. Tu relación con la luna. Mi relación con la luna, a la macrodosis, ¿no? O sea, como que todo esto era desde este lugar de el afuera me tiene que dar una respuesta. Y el ego también, ¿no? O sea, el ego es el que te hace caer en la trampa de el ego espiritual, ¿no? De decir, sí, o sea, el hacerte chiquitita para creer que el afuera te va a venir a salvar. Entonces, si mi mamá escucha este podcast, creo que se sentirá probablemente más tranquila al escuchar que estoy viendo que la búsqueda en mí nunca va a terminar, pero ya me di cuenta que no es el afuera el que me lo va a dar. Por supuesto que las plantas son para mí un camino honorable, un camino medicinal profundísimo. Para mí la terapia es básica y fundamental y debería estar incluida en la canasta básica, ¿no? Todo el camino de autoconocimiento que cada quien elija es válido y es necesario y es hermoso, aunque puede ser muy doloroso. Pero la búsqueda, en mi caso, hoy por hoy, te digo, creo que ya me di cuenta que es por otro lado, ¿no? Creo que ya me di cuenta que tengo que seguir acercándome a mí desde un lugar no tan formal, no tan imperioso, no tan desesperado, sino desde un lugar más pausado, más compasivo, sí, o sea, más silencioso. Sí. Mary, eres una persona hipersensible, pero también eres una persona muy racional. Ajá. Y creo que en este diálogo debe ser complejo de pronto, pues, entender qué te cuentas a ti misma. En esta búsqueda, con estas diferentes herramientas, ¿tienes algún tipo de hallazgo que cierta medicina o cierto recurso te haya dado como muy tangible? Es decir, encontré de la ayahuasca esto, encontré de la terapia o sigo encontrando esto, encontré de una macrodosis esto, o más bien es algo que se homologa como si fuera una mezcla en tu olla de bruja. Yo creo que es una suma de todo dentro de esta búsqueda. Más bien, ¿no? Como que cada una ha traído una pieza del rompecabezas que dejo clarísimo desde la completa como humildad que mi rompecabezas para nada es que ya esté construido, nada más estoy disfrutando más el irlo armando. Yo creo que sí, o sea, como dices, herramientas, pues cada quien se va llegando de las que van haciendo sentido, ¿no? Descubriendo, conociendo. Para mí, dentro de este caldero justo, yo creo que lo que me dieron las plantas, por ejemplo, fue muchísima humildad, ¿no? O sea, esta capacidad como de, wow, o sea, la planta, no es la planta la que manda, sino la planta es la que, porque yo empecé haciendo ayahuasca y decía, qué delicia, te tomas un brebaje místico, fantástico, te acuestas, ¿no? Sí, de repente se te va a revolver la panza, pero la planta es la que te dice por dónde, para dónde, y de repente a la cuarta o quinta ayahuasca me metieron el jalón de orejas y fue como, no, o sea, no va por ahí, no es la plantaste responsable, madura, y pues si fuera tan fácil, yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, no va por ahí. Entonces, yo creo que todos nos tomaríamos 2 ayahuascas y ya estamos, claro. Y es entregarle, ¿no? O sea, la responsabilidad de tu proceso a algo externo. Entonces yo creo que las plantas, los honguitos, lo que me han dado es mucha humildad y los círculos, ¿no? O sea, es como esta parte de recordar que venimos en tribu, en comunidad, que no tenemos por qué llorar solos, que no tenemos por qué reír solos, ¿no? Que cuando
que cuando sabes de verdad que estás en un espacio contenido en donde tu vulnerabilidad cabe, en donde no debes de sentir vergüenza ni por ti ni por tus procesos, y si la sientes, esa vergüenza está siendo sostenida, wow, ¿no? Han sido increíbles. Y la que más le ha dado bola a la razón es la terapia, porque pues sí, o sea, sí soy muy racional, te digo, a lo mejor y estas ayahuascas y etcétera, lo que me permitían era poder apagar el volumen de la razón y bajarle el volumen a la amígdala que está como en, no, cuidado con todo, sobrevive, sí. Ataca con o el escóndete. Cortisol a tope. Exacto, con el cortisol a tope. Eso también me ayudaban mucho las plantas, y la terapia me ha ayudado muchísimo a poder darle como calma a la razón y decir, esto puedes guardarlo en este cajoncito, esto vamos a verlo, pero a lo mejor y vamos a darle chance en lugar de que el coco esté ahí a mil todo el tiempo. Entonces, sí creo que ha sido una suma de un chorro de experiencias. Los círculos, Mary, los círculos te han caracterizado hoy con gente cercana, no tan cercana, en mostrar un poco lo que has aprendido con estos grandes maestros, con estos cursos insaciables que te das siempre como buena abogada, leyendo, no encontrándote en los libros. ¿Qué sentido encuentras en estos círculos, independientemente a esta parte de la tribu entre mujeres que son necesarias y se daban desde hace muchísimos años? ¿Qué sentido le pones aquí en tu vida? Es que es tanto, porque hoy por hoy no es nada más una profesión, que además a mí me costó un chorro de chamba, como validarme, como esta es mi chamba y esto es lo que hago y esta es mi profesión, ¿no? A mí y al entorno. El sentido para mí es justo, pues sí, de alguna u otra forma ha sido poder, yéndome a lo más tangible a lo mejor, y reconozco mucho mi valentía en el sentido de, pues sí, de salirme de lo esperado y de tronar esa burbuja y de abrirme con todo el pánico que siempre me ha causado el estar en boca de alguien más, y más cuando es a través del juicio. Entonces ha sido como hacerme cargo de mi misión, ¿no? O sea, como decir, sí está costando, pero me hago cargo y sigo. Y además me atrevo a cobrar por ello, porque es algo que nutre, y es algo que se necesita, y es algo que a lo mejor en nuestro contexto no existía cuando yo empecé a hacerlo. Entonces, el sentido que le encuentro ha sido un sentido profesional, no desde lo laboral, no desde la chamba, ¿no? sino este anhelo humano de poder ofrecerse al mundo a través de algo que en la mayoría de los casos se desea, algo que apasione, ¿no? He encontrado el sentido de atreverme cada vez más a ser yo, desde la compañía de los círculos, para acompañarme a descubrirme, porque a lo mejor hace 9 años yo traía mi guión escrito y traía la meditación, y hoy por hoy es como que me siento y digo, pues esta es la que puedo traer. Y yo también, como decías hace ratito, ¿no? Yo también le he pasado de la chingada, y también traigo esta María que la viene pasando de la chingada, y no la voy a esconder. Pero también está la María profesional, con escuela de biblioteca y abogadil, que también va a dar, ¿sabes? O sea, a lo mejor y no me voy a tronar, porque voy a tratar de gobernarme, pero no voy a dejar de sentir dentro del círculo, y no voy a dejar de contener al círculo, porque ese es mi papel. ¿Hoy entiendes el impacto que tiene tu trabajo hacia las demás personas? Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Está un poco este síndrome del impostor, como que hay veces que digo, María, ¿qué estás haciendo? Como, ¿no? Muy al principio también, como para validarme, yo me compraba mis outfits autóctonos y llegaba a la ceremonia y ahí era como, claro, o sea, con todo y esto, aun y cuando desde este lugar valiente y, ¿no?, honorable estás poniendo al frente algo a lo mejor y distinto, pero en lo que crees, había todavía una parte de mí que decía, me tengo que validar desde la afuera para que crean que soy una... Claro. O sea, para que me validen como chamana. Y de repente era, pero es que no eres chamana, es que eres María, que además ofrece estos círculos. Entonces, te voy a decir, sí reconozco que mi tema de inseguridad se activa
justo, ¿no? Como cuando yo me cuestiono, ¿sí servirá, no servirá, me comparto, no me comparto, sí dejará algo, ¿Hasta dónde me comparto? hasta dónde me comparto? Pero justo cuando me permito de corazón escuchar lo que en estos momentos me dices tú, o lo que me decía justo ayer una mamá a la que estoy acompañando en su embarazo, ya hay una parte de mí que se abre más a poder recibir, y retomando un poco lo que decíamos al principio, nos vamos experimentando y descubriendo también a través del otro. Entonces yo digo, mira, qué bonito qué bonito y qué regalo poder encontrarme con estos espejos que también me muestran algo chido mío, ¿no? Algo que al atreverme a hacer está dejando algo y está teniendo un impacto en el afuera, aunque ya no me lo exija, ¿no? Aunque ya no me exija que tengo que ser la mejor ceremonialista y la mejor ritualista, ya estoy en otro lugar en donde siento que es un poco más auténtico y real. Mary, estos círculos son de mujeres. No necesariamente, pero ok. Cuéntame, ¿qué pasa con un círculo para hombres? ¿Qué pasa con los hombres, verdad? O sea, yo siento que estamos penduleando un poco en el sentido de que, bueno, no es, o sea, todos sabemos, ¿no? El espacio de la historia del feminismo, lo que las mujeres también en ciertos momentos haciéndonos responsables cedimos, el poder que entregamos, y poco a poco pues viene la lucha por irlo recuperando. Y creo que estos espacios eran verdaderamente necesarios para las mujeres, ¿no? Para las madres, para las hijas, para las mujeres como género, como comunidad, como sororidad. Estos espacios se necesitaban espacios, como decía, ¿no? En donde nos podamos sentir seguras de hablar de lo que representa ser mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los hombres? Yo siento que los hombres también, ahí van, ¿no? O sea, basta conocer a personas como tú, ¿no? Ahí tengo yo amigos muy cercanos que pues están empezando estos espacios, están abriendo diálogos para, pues decir, claro que los hombres también lloramos y sentimos y nos vulneramos, pero a lo mejor y cuesta más encontrar al par que esté dispuesto a sentarse a, pues, hablar de la vida y a llorarle y a reírle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Yo creo que estos espacios se están dando más, estamos buscando sinergias, estamos buscando como equipo para también abrir estos espacios, a dejar de dividirnos, o sea, sí honrar y reconocer lo femenino y lo masculino y lo que cada una de estas fuerzas trae, de lo necesario que es cada uno, pero de buscar también como ahora como mujeres, ¿no? Desde este lugar del arquetipo de lo nutricio, de lo que recibe, pues decirles, aquí estamos también para ustedes, ¿no? Y aquí estamos para recibirlos. Y yo lo veo mucho hoy, por ejemplo, en la paternidad. Cómo siguen ustedes buscando esta forma de paternar desde un lugar completamente nuevo, ¿no? Porque nuestros papás y los papás de nuestros papás, si llegaban a cambiar un pañal era porque eran mandilones, ¿no? Y la mujer no estaba haciendo su chamba. Y hoy son papás involucrados, y hoy son papás, pues sí, que hacen lo que su naturaleza les está pidiendo hacer. Que no es que ayuden, que no es que echen la mano, no. Se están involucrando porque le están haciendo caso a lo que su naturaleza les exige ejercer a través de la paternidad. Entonces ahí vamos. Yo creo que poco a poquito va a pendulear, pero creo que vamos hacia acá. ¿Te animarías a hacer un círculo de hombres? Feliz, feliz. Si los hombres se animan a venir conmigo, feliz. Juntamos a... ¿Cuántos se necesitan para hacer un círculo? Para hacer un círculo con 2. O sea, con que 2 se animen. Creo que aquí tenemos varios en la ¿Ya? producción ¿Listos? que se animarían. Feliz, feliz. Mary, ¿algo más que nos quieras compartir de hacia dónde va tu proyecto, tus círculos? Tienes diferentes proyectos aparte, Sí. haces juguetes. Sí. Cuéntanos de esta parte donde, para que la gente también conecte contigo y sepa pues qué es lo que estás haciendo a hoy. Justo, pues a hoy estoy en un lugar bastante incómodo porque estoy un poco pausada, y ha sido una pausa que llegó como, sí, ¿no? De ya traer el agua como al tope. Ay, perdón, toqué el micro, disculpen. Sí, fue una pausa necesaria porque yo me identifico mucho con el hacer, o sea, siempre estoy haciendo, y de repente ya es como, sí, o sea, tierra llamando a María, necesitas descansar. Y entonces, de pronto, justo me preguntabas por qué no me comparto ya tanto en redes, porque me di cuenta también de la validación que estaba buscando ahí y de lo cansado que era buscar ser leída y ser, ¿no? Y también cuestionándome mucho, ¿no? ¿Desde dónde
o sea, ¿a quién le escribí este post? ¿Me lo escribí a mí en mi diario o lo escribí sabiendo que alguien lo iba a leer? Y entonces... Qué complejo. Es complejo, es complejo. Entonces, estoy en una pausa incómoda, pero que sé que va a traer como grandes... Lo siento, ¿no? Lo intuyo. La incomodidad trae grandes cosas. Exacto, exacto. Y las crisis... Estoy Toda tu vida, has estado incómoda. Toda mi vida estoy incómoda. Sí, con espacios breves de comodidad, pero sí, o sea, ahorita estoy en un momento como muy caótico, muy... sí, en donde también estoy disfrutando del caos, de cierta manera. Entonces ando un poco en pausa en cuanto a que estoy aceptando mucho menos ceremonias. Tengo un proyecto increíble con una socia preciosa que se llama Pau Ahmed, que se llama Proyecto Celebra, que lo que hacemos ahí es preparar a futuras guías de ceremonias simbólicas, ¿no? O sea, porque después, en algún momento esto se empezó a poner de moda y entonces ya veías como panzas pintadas en cualquier foto y decíamos nosotros, no, o sea, esto viene de tanto y se tiene que hacer con tanto respeto y con tanto cuidado y al final del día estás moviendo energía, entonces puede salir muy raspada si lo haces un poco así como por moda. Entonces, Proyecto Celebra es un proyecto que a mí siempre me da vida. Ya estamos gestando la siguiente generación, vamos por la quinta generación. Además, Coqui, que también, Coqui, a mi papá le decíamos Kiko. Si dices Kiko muchas veces, Kiko, 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 termina siendo Coqui. Entonces es también un proyecto muy lindo en honor a mi papá, mío y de mi hermana, que también está como en cierta reestructura, pero tenemos ahí unas cartas increíbles, oráculos para niños. Y pues las ceremonias siempre van a formar parte de mi vida, nada más ahorita estoy siendo un poquito más selectiva y cuidadosa con mi tiempo, con mi energía, porque tampoco puedo ir a dispersar energía que no, ¿no? O sea, también es bien importante cuidar esos espacios y tú como facilitadora, aunque te pongas completa, pues también necesitas un poco cuidar de ti, del espacio. Entonces, por ahora esos son mis proyectos, Proyecto Celebra, las ceremonias, Coqui, y tengo un programa de acompañamiento a mamás embarazadas que las acompaño pues durante el tiempo que ellas necesiten en el embarazo. Yo me quiero embarazar. Embarácese. Órale. No sabes qué padre es. Sí, es algo bien lindo. Y ya, también pues mi proyecto de mamá, ¿no? Que como bien decías es, sacudidor. O sea, esos 3 magos y maestros han venido a revolucionar mi existencia en todo sentido, sin romantizar la maternidad, ¿no? Muy a lo crudo. Y mi proyecto de pareja, que también creo que es algo en lo que se tiene que trabajar constantemente, ¿no? O sea, son elecciones diarias. Mary, por último, y esto es muy importante para mí, ¿cuál crees que es tu superpoder? ¿Y cómo crees que este superpoder que tienes impacta al mundo? Hoy me atrevo a reconocer que mi superpoder es la palabra. Creo que tengo la capacidad y el don dado, o heredado quizás, para poder, para poder convertir en palabras lo que de alguna manera sería complejo, ¿no? Traer a lo tangible lo que sentimos o lo que se vive desde lo intangible y ponerlo en palabras y compartirlo. Creo que ese es mi superpoder y de alguna manera creo que en lo que aporta es que ayuda a los otros a poder poner en palabras, siendo la palabra algo tan humano, ¿no? Tan únicamente humano, pues ayuda a poder justo poder nombrar y poder poner en palabras lo que se siente, lo que se experimenta, lo que se vive, lo que se duele. Concuerdo totalmente contigo. Recuerdo una frase que me dijiste hace tiempo y era escojo creer. Y justamente fue en un momento donde yo no tenía las palabras para entender lo que estaba pasando. A partir de ese momento escogí creer y creo que hoy lo llevo como uno de mis mantras de vida para ver más vasos medio llenos en vez de medio vacíos. Con estos colibríes que nos acompañan, sí. ¿no? Que te marcan a ti también y que están por todos lados. O sea que, nada, agradecerte tu tiempo, agradecer tu energía y agradecer tu palabra, porque tu palabra es profunda, es honesta y creo que puede llegar a muchísimas personas y gracias, en verdad. Estoy conmovido con lo que nos has platicado y sobre todo agradecido de que
más gente te pueda escuchar, te pueda ver y que pueda descubrir el increíble ser humano que eres. Gracias, Valo, de verdad pues sí, por escuchar aquí este rato. Gracias a ustedes por su profesionalismo, por su tiempo, y gracias a ti por tu valentía y me encantaría también después hablar de ti y yo hacerte estas preguntas a ti porque también tienes tanto que ofrecer y porque también tienes esos, ¿no? Esos tantos superpoderes, y porque conozco de cerquita parte de tu historia y eres de esas personas a las que se agradece a quien haya sido responsable de cruzarnos, ¿no? Creo que nuestro cariño y nuestro respeto fue inmediato, y nuestra amistad va a ser cuidada para siempre. Así es que gracias a ti por tu tiempo, por crear estos espacios y por confiar en mí. Gracias, Mary. Gracias a ti.